Me llamo Mariana, soy de provincia de Buenos Aires, de Berazategui. Tengo 45 años, estudié gastronomía y hotelería y me desempeño en el área de servicios. Me especialicé en pastelería, pero actualmente estoy en cocina. Soy numerero auxiliar y fue una decisión que la fui madurando con el tiempo. Es un don, es una llamada, una vocación y después viene la respuesta de uno y ahí se construye el camino. El Opus Dei a mi vida ha aportado muchas cosas, horizontes distintos, como un sentido también a lo que es la vida, el trabajo, las relaciones con las demás personas. Por ejemplo, tuve la oportunidad de vivir 13 años en Europa, en 3 países distintos, a conocer un montón de personas muy distintas de mentalidad, de modo de ser, de modo de vivir incluso. Soy una persona que aporta ternura. Me gusta mirar a las personas comprendiéndolas, digamos, ¿no? Sin juzgar y viendo todo lo valioso que tiene cada persona. Sé que puedo aportar como esa escucha, esa apertura, esa aceptación también de lo diferente, ¿no? Yo también vengo de una familia que es como, no sé, con mucha diversidad, aunque es muy chiquita mi familia. Mi papá es musulmán, mi hermano es evangélico. Y como que también aprendes a respetar, ¿no? Todo esto tiene que ver con mi vocación porque justamente la esencia de la vocación de numerero auxiliar es como crear hogar, pero no solo donde vos vivís o donde trabajas, sino donde vayas, con cualquier persona que estés, es crear esa acogida, es decir, que la persona se sienta querida, valiosa, escuchada. Eso no depende que vos estés en un centro o no. Sos vos que llevas eso con vos. Lo tenés y eso es un don que Dios te dio. La materialidad es cuidar lo material, pero eso material no es por lo material, es porque es para las personas. Yo a lo largo de los años también me di cuenta que en el trabajo del cuidado de una casa, nosotras a eso le llamamos administración, se ponen en juego muchas capacidades, ¿no? De organización, de previsión, de orden, de tener también como una mentalidad empresarial a la hora de sacar adelante los trabajos, de planificar los tiempos, los costos. O sea, requiere que uno realmente ponga mucho la cabeza, no solo es ejecutar. Yo entiendo mi trabajo con una impronta humanizadora. O sea, realmente estás haciendo más humano tu entorno. Donde vos llegás, donde vivís, con quienes te relacionás, pero en realidad estás humanizando el mundo de esa manera, aunque queda un poco así rimbombante decirlo, es así. Y la sociedad hoy en día, cualquier persona, crea en Dios o no, lo que necesita es eso, es sentirse que es persona, que vale. Las personas que son enfermas, las personas que son mayores. Hola, mami. ¿Cómo estás? ¿Cuál es el ámbito del cuidado de esas personas que quizás parece que pueden aportar poco, porque quizás no pueden trabajar, no pueden producir? Y el ámbito propio para el valor de cada persona es la familia. Cada persona es importante y tiene un valor en sí misma, que no depende de lo que pueda producir o de lo que tenga, sino de lo que es. Y eso cada persona lo lleva, crea en Dios o no, lo tiene. Esa dignidad está ahí. A mí me hizo conocer el Opus Dei una chica que ahora ya no está en la obra, pero sin embargo le tengo mucho agradecimiento y siempre rezo por ella porque sé que fue el instrumento. El Opus Dei para mí es mi familia. Se pueden decir muchas cosas. Es una institución, es una prelatura. Para mí la explicación mía es que es mi familia. Y mi modo de ser Opus Dei es hacer familia, porque la elegí. Siempre me sentí muy libre, siempre encontré campo abierto para hacer las cosas que me gustan. No sé, caminar, me gusta mucho salir, soy muy callejera. Cantar, actualmente voy a un coro, me gusta hacer yoga, me encanta nadar y siempre que puedo lo hago. Para mí la amistad es algo re importante. Cuando yo me fui a vivir a Italia no existía el WhatsApp. Entonces a muchas amigas las seguía contactando y ellas también por carta postal, aunque parece re antiguo,
y por mail. Y después ya sí, por WhatsApp. Y bueno, y acá en Buenos Aires, como estudié acá, también tengo muchas amigas del colegio que seguimos en contacto como si no hubiera pasado el tiempo, es como muy raro. A veces lo decimos, es como si nunca nos hubiéramos separado, aunque hubo mucha distancia, pero no sé, creo que cuando hay cariño, interés, la distancia no es un obstáculo, ¿no? La propia elección de vida te hace conocer más gente todavía y que más gente tenga un lugar en tu corazón.